Algo sin precedentes. La Casa Blanca, en su página de presentación, lanza un ataque a una de sus propias oficinas. Reza así el anuncio. Primero, la foto de Donald Trump que nos dice: todos los días lucharé por ti con cada aliento de mi cuerpo. No descansaré hasta que hayamos logrado el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. Esta será verdaderamente la era dorada de Estados Unidos. Donald Trump. Luego, cuando entramos a una de sus agencias, encontramos el ataque para destruirla. Reza así: en USAID, el despilfarro y el abuso están arraigados durante décadas. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, no ha rendido cuentas a los contribuyentes, ya que canaliza enormes sumas de dinero hacia los ridículos y, en muchos casos, maliciosos, proyectos favoritos de burócratas arraigados sin prácticamente ninguna supervisión. Estos son solo algunos ejemplos de desperdicio y abuso. 1.5 millones de dólares para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en los lugares de trabajo y las comunidades empresariales de Serbia. $70,000 para la producción de un musical day en Irlanda. 2.5 millones de dólares para vehículos eléctricos para Vietnam. $47,000 para una ópera transgénero en Colombia. $32,000 para un cómic transgénero en Perú. $2 millones para cambios de sexo y activismo LGBT en Guatemala. $6 millones para financiar el turismo en Egipto. Cientos de miles de dólares para una organización sin fines de lucro vinculada a organizaciones terroristas designadas, incluso después de que un inspector general iniciara una investigación. Millones para EcoHealth Alliance, que participó en la investigación en el laboratorio de Wuhan. Cientos de miles de comidas que se destinaron a combatientes afiliados a Al-Qaeda en Siria. Financiación para imprimir dispositivos anticonceptivos personalizados en países en desarrollo. Cientos de millones de dólares para financiar canales de irrigación, equipos agrícolas e incluso fertilizantes utilizados para apoyar el cultivo sin precedentes de amapola y la producción de heroína en Afganistán, en beneficio de los talibanes. La lista es interminable y todo esto viene sucediendo desde hace décadas. Bajo el presidente Trump, el despilfarro, el fraude y el abuso terminan ahora. Will it take an act of Congress to do away with USAID, or do you believe you have... I don't know. I don't think so. No, not when it comes to fraud. If there's fraud, these people are lunatics. And if it comes to fraud, you wouldn't have an act of Congress, and I'm not sure that you would anyway. But we just want to do the right thing. It's something that should have been done a long time ago. Así o más clarito. Muchas gracias, bienvenidos a Detrás de la Razón, y quiero confesar que Hernán Garza fue quien nos alertó de esto que estuvo hurgando ahí en la Casa Blanca, y inmediatamente dijo: hey, algo está pasando y ahora nos los vas a explicar. Hernán, bienvenido, muchísimas gracias siempre a todos los que están aquí en la comunidad de Detrás de la Razón, defendiendo un espacio más de libertad, si es que nos dejan así. Hernán, pues tremendo, ¿no? Porque el gobierno atacando al gobierno mismo, a una de sus oficinas, diciendo que pues esto es un fraude, que están locos, que es un desastre, y ya, para empezar, pues ya detuvo ahí los sueldos y salarios, las nóminas y miles de millones de dólares, todo esto aconsejado obviamente por
Elon Musk, y pues mucha gente está furiosa, y mucha gente que ni siquiera trabaja ahí. He visto noticieros en España, en Argentina, todos culpando a Donald Trump y están furiosos porque han detenido la ayuda. De hecho, algunos denuncian que en África los costales de trigo están detenidos y no hay medicinas, y mucha gente furiosa y en contra de Donald Trump. Pero Donald Trump insiste que esto es un fraude terrible, independientemente de la verdad o de la mentira. Pues a nosotros nos gustaría que nos explicaras, a ver, ¿ante qué estamos viendo? Porque esto nos afecta, creo que a todo el mundo, porque la USAID se ha metido en todo el mundo. Hernán, un abrazo, hermano, adelante, y te escuchamos con mucha atención, como siempre se hace aquí en el programa. Muchas gracias Roberto por la invitación. Es un privilegio estar contigo y con tu audiencia. Ahora tocando un tema en el que pues tengo varios años que he estado investigando alrededor de las fundaciones y del filantrocapitalismo como una manera de influir con una cara benévola, pero con fines no muy claros. A ver, ¿de qué estamos hablando? Para dimensionar el monto o la implicación de detener los subsidios de USAID alrededor del mundo, estamos hablando de que este año hay un presupuesto aprobado del orden de los 42,000 millones de dólares. Proporcionalmente, no es muy complicado compararlo, por ejemplo, con la filantropía privada, pero hay un estudio de 2011 en el cual lograron medir cuánto canalizaban a través de agencias gubernamentales filantrópicas, como la USAID o la National Endowment for Democracy, comparado con las fundaciones privadas como la Rockefeller Foundation, la Ford, la Carnegie y pues probablemente una de las más influyentes y más ricas, la Open Society Foundations de George Soros, y lo compararon contra los préstamos de ese año de 2011 del Banco Mundial. Para darnos una idea, en ese año 2011, la USAID y la NED canalizaron del orden de 30,000 millones de dólares, cuando las ONGs privadas filantrópicas habían canalizado 36,000 millones de dólares y el Banco Mundial apenas los 40,000 millones. Es decir, estaban más o menos en ese orden. Si nos lo traemos a las cifras que conocemos, que son las únicas públicas, disponibles ahorita de la USAID nada más, sin contar la National Endowment for Democracy, estamos hablando de 42,000 millones de dólares, que desde su fundación en el 61, que fue más bien la evolución de una serie de programas de asistencia internacional que tenían, pues le han dado de comer a muchas personas, burócratas estos de los que habla Trump, pero también han incidido en organizaciones no gubernamentales, en medios de comunicación, en gobiernos, incluso en empresas privadas. Entonces, ahorita están en un estado de shock quienes pues durante años han vivido de esto, crearon de vivir de la USAID, hicieron de ese su modus vivendi, y pues de repente les cierran la llave. Dice, oye, pues yo es como recibir una pensión y desde los 60 y en los 80 te la quitan, pues ¿qué haces si he vivido de esto, no? O sea, eso no se le hace a alguien, ¿no? Pues bueno, eso se lo están haciendo ahora a miles de organizaciones alrededor del mundo ante una incertidumbre tremenda. Claramente, y aquí tenemos que ver en qué se ha utilizado y cuál es el prestigio o el desprestigio que ha rodeado a la USAID con su historia, pero tal vez por las razones equivocadas se está tomando una acción correcta, porque la USAID ha financiado terroristas, ha promovido la producción de amapola, ha financiado cambios de régimen, golpes de Estado a lo largo de su historia, y pues bueno, que en sí un ente que ha tenido este comportamiento impunemente desaparezca no es malo, pero en el camino pues hay mucho que entender. ¿Cómo ves, Roberto, esto que planteó inicialmente y por dónde quisieras que nos fuéramos? ¿Por su historia, por las implicaciones o ejemplos prácticos de personas que he estado escuchando que las entrevistan ahora y hablan de todo lo malo que está detrás de tener estos programas sin reflexionar por qué existen los programas, ¿no? O sea, que es una consecuencia de algo que
muy probablemente llegaron a remediar un problema mayor que habían causado ellos mismos. Mira, a mí, Hernán, me gustaría que nos dieras un poco de contexto, un poco de historia, de que yo sé que tú has investigado mucho de esto y que vienes escribiendo desde hace muchos años sobre esto, de cómo empezó y por qué. ¿Realmente es filantrópica la idea inicial? Porque creo que la USAID se hace como la madre de las ONGs, o sea, es decir, una ONG gigante, una organización no gubernamental que, bueno, pues va a apoyar a la gente pobre. De por sí a mí las fundaciones me caen muy mal, porque creo que esta es una idea que se copia de la iniciativa privada, y la iniciativa privada, pues tú ya nos explicarás si es que en realidad los millonarios de hace mucho tiempo inventaron esto de donar y de mostrarnos una cara bonita, de ayudar a la gente, cuando en realidad esa no era la intención real detrás de todo estas donaciones de queso, de leche, de sandías, de comida, de medicinas y de todo esto. ¿Para qué era, Hernán, por favor? Bueno, vámonos al pasado inmediato, hace poco más de 100 años. Estaba en proceso de crearse la Reserva Federal en los Estados Unidos, lo cual implicaba que las empresas tuvieran que pagar impuestos, todos. ¿Cuál fue el esquema que se estableció? La noche de Navidad, o la noche previa a la Navidad, el 23 de diciembre de 1913, a punto de empezar ya, estábamos a menos de un año de que empezara la Primera Guerra Mundial, se creó la Reserva Federal y se creó también el Instituto, el IRS, el Internal Revenue Service, que es básicamente el organismo que se encarga de cobrar los impuestos en Estados Unidos. Al crearse la Reserva Federal y el servicio de colección de impuestos, ¿no?, de Estados Unidos, lo que se hizo es que básicamente bancos privados le prestaran dinero al gobierno norteamericano y ellos lo iban a pagar con el cobro de los impuestos. Este préstamo de dinero les permitía invertir en infraestructura, en desarrollar su economía, y entonces al crecer la economía y cobrar impuestos iban pagándose estos intereses a los bancos privados. El momento fue espectacularmente oportuno, porque en el momento que empieza la Primera Guerra Mundial utilizaron este esquema de imprimir dinero y cobrar los impuestos para prestarle al gobierno británico para luchar contra Alemania. Fue tanto el riesgo para los Estados Unidos de que perdiera la guerra Inglaterra, que decidieron meterse a la guerra, pues no es el que pierde, luego pues, ¿a quién le cobro, no? Y pues bueno, eso hizo que al final la hegemonía de los británicos cayera en manos de Norteamérica, en una visión muy corta. Pero, ¿dónde entran las fundaciones aquí? Bueno, cuando se crea el IRS, las grandes empresas monopólicas, las de los Rockefeller, las de los Ford, las de Carnegie, las de Vanderbilt, copiaron la figura que había hecho Carnegie, que era crear una fundación, pero la enmarcaron en un artículo de la ley de ingresos de los Estados Unidos que estaba hecha para las obras de beneficencia de las iglesias, las cuales pues no pagaban impuestos porque estaban ayudando a miles de personas que pues, vivían en la calle, producto natural del crecimiento de las ciudades y todo. Entonces las iglesias pues recibían donativos, estos donativos eran libres de impuestos, y entonces crearon esta figura, pero para las grandes corporaciones. Y ahí nació, después de que nació la Carnegie, que de hecho fue antes de que esta ley se escribiera, nació la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, y luego todas las demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los millonarios? O sea, en vez de pagar los impuestos, dijeron, pues mejor alimento la fundación, no pago los impuestos, me quedo con mi dinero y yo administro la fundación. Y hago con ella, básicamente, lo que me da la gana. ¿Ok? Y han hecho cosas buenas y cosas malas, pero siempre ha sido lo que les da la gana. Y obviamente, el Departamento del Tesoro, pues no ha contado con esos ingresos, pues porque no pagaron los impuestos, ¿no? Entonces, entre los demás, pues se las apañan y resuelven su vida y construyen su infraestructura o no la construyen, pues con las restricciones que les da esto, porque crearon este escape
para que sobre todo los ultramillonarios no pagaran impuestos. Así nacieron estas fundaciones, pero estas fundaciones eran privadas. Posteriormente, ya cuando los Estados Unidos se volvieron hegemónicos, copiaron este esquema y crearon lo que hoy se les conoce como quasi-NGOs o cuangos, porque no son no gubernamentales, USAID está dentro del Departamento de Estado, es 100% gubernamental, recibe dinero del Congreso, el Congreso le asigna el presupuesto, igual que la National Endowment for Democracy, que esa nació después, en épocas de Reagan. Ambas nacieron para, de alguna manera, taparle el ojo al macho y limpiar la imagen de los Estados Unidos, porque la que hacía estas actividades de desarrollo e inteligencia, pero también hacía golpes de Estado y operaciones de cambio de régimen, era la CIA. Entonces la CIA, bueno, pues tú recordarás, es fundada en el 53, tiene este evento fundacional de los golpes de Estado o cambios de régimen en Irán, en el 53, en el 54 están detrás del asesinato de Jacobo Arbenz en Guatemala, posteriormente ocurre lo mismo con el presidente de Ecuador y con Torrijos, el de Panamá. Entonces, oye, pues hay que hacer algo porque pues estamos demasiado desprestigiados. Entonces, crear una agencia de desarrollo donde iban y pues hacían donativos, pero realmente hacían un despliegue enorme de funcionarios en las industrias y en las regiones donde les interesaba tener recursos, por ejemplo. Esto la crea Kennedy en el 61 a la par de los cuerpos de paz, esta manera de reclutar jóvenes universitarios que iban a hacer sus primeros pininos profesionales en estas misiones que tenían en países, obviamente, que les interesaba promover la paz, ¿no? Bueno, lo que ellos llamaban la paz, ¿no? Y también, muy de la mano, en el otro programa de Kennedy, que fue la Alianza por el Desarrollo, que fue básicamente esta integración de Latinoamérica ante la amenaza comunista que ocurrió en la Guerra Fría. Para 1970, en Uruguay, hubo un evento histórico que fue el asesinato de un asesor de la USAID por parte de los Tupamaros, este grupo guerrillero al que perteneció Mújica. Este evento lo llevó a la pantalla el director griego-francés Costa Gavras. La película se llama Estado de Sitio y sale a la luz en el Festival de Berlín en 1973 y muestra lo que ocurrió detrás de este asesinato. Era el asesor de una agencia de desarrollo que fue secuestrado a la par, así lo cuenta la película. La historia es un poco diferente, pero pues es muy fiel en los motivos, junto con el cónsul de Brasil en Uruguay y junto con un funcionario de la Secretaría de Agricultura que también era de la USAID, ¿no? Entonces, pues, trabajaba ahí en Uruguay, ¿no? O sea, tenían oficina en la USAID y tenían oficina dentro del gabinete, ¿no? Lo mismo pasaba con el funcionario que luego fue asesinado. Entonces, ahí te muestra cómo estas organizaciones de desarrollo en realidad estaban infiltradas y creaban organizaciones paralelas a las de la policía para hacer actividades de tortura y para hacer actividades de supresión de levantamientos políticos, se lanzaban contra estudiantes o contra líderes sindicales para desmantelar cualquier revuelta. Esa es la historia y eso ocurrió incluso antes del golpe de Estado en Chile. O sea, la película se estrena en febrero del 73, el golpe de Estado en Chile fue en septiembre, entonces ya para entonces no solo lo había creado Kennedy, sino ya habían hecho este despliegue de cosas, ya habían sido muy incómodas para algunas organizaciones, ya hasta habían asesinado a uno de ellos, ya hasta habían hecho una película y luego llegamos al golpe de Estado en Chile, que es, digamos, el siguiente nivel de las actividades de control hegemónico que tiene Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que se le conoce como el soft power, ¿no? Es poder e influencia cultural y películas de Disney y de Hollywood que te dicen cómo te debes comportar y cómo deben ser una familia y la familia de papá, mamá e hijos, que lo veíamos en los programas de televisión, y luego estaban las agencias de desarrollo,
estaba también, desde luego, el otro agente que es el Banco Mundial, que en paralelo pues se dedicaba a prestar y a endeudar a las naciones para que pues, una vez que ya no pudieran pagar, hacerse de su infraestructura. Pero cuando dejaba de funcionar eso, dejaban de funcionar las actividades de inteligencia, las actividades de desarrollo, el endeudamiento, y tenías un líder muy, muy popular que no lo podías quitar, pues siempre te quedaba el golpe de Estado, que eso fue lo que hicieron en Chile. Y pues bueno, el otro paso después del golpe de Estado, pues ya te lo conoces, ¿verdad? Y es pues una invasión, como ocurrió en Irak, como ocurrió en Afganistán. Digamos, la USAID se sienta, digamos, en las primeras etapas de control de un país, pero pues sabemos que hay otras instancias superiores a las que pues ojalá no se les ocurra voltear a México, ¿no? Porque pues ya conocemos las consecuencias de una actividad de este tipo. Pero entonces, así, no sé si me extendí mucho o me perdí un poco en la explicación, pero históricamente vienen para ahorrarnos impuestos, creamos fundaciones, nos lavamos la cara, seguimos haciendo cosas que nos interesan, ayudamos a quien queremos para quedarme luego con sus territorios, con sus concesiones, etcétera. Lo copian los gobiernos, se meten por todos lados, y luego pues, la gente obviamente resiste, se levanta, hay movimientos armados, y luego pues llegan golpes de Estado cuando es necesario. Todo, digamos, es parte de una cadena de influencia que está muy estudiada, muy vista, pero hoy, desde dentro del gobierno de los Estados Unidos, dicen, ya no, esto está mal. ¿Cómo? Oye, pues si lo has hecho siempre con una carota, y ahora tú mismo declaras que esto es despilfarro y que esto es abuso, y entonces estamos todos sin entender. Oye, porque... pero Hernán, ahí Donald Trump está diciendo que es un despilfarro estar ayudando a la gente, que luego esa ayuda hasta cae en manos de terroristas, pero nunca está diciendo que ese dinero se está usando o se usó a través de décadas para lavarle el cerebro a la gente que pues no tiene mucha preparación universitaria, o para comprar votos, o para hacer golpes de Estado. ¿Por qué, Hernán? Pues mira, lo dijo después, creo que lo dijo ayer, o sea, después de que salió este comunicado histórico, lo dijo porque uno de los medios de izquierda político, pues también salió en la lista de la USAID, ¿no? Y recibieron, no sé si $8 millones, o bueno, la cantidad no me llamó la atención por el monto. Sin embargo, en la declaración de Trump dijo, pues por eso hablaban tan bonito de Biden y de sus programas y toda esta onda de la progresía, del fanatismo progresista, lo que ellos llaman la onda woke, y cuestiona, y le habrán dado dinero al New York Times, porque ya ves que lo traen de ceja y ceja, porque el New York Times fue pues, de los medios que se lanzaron en contra de Donald Trump, con toda esta propaganda de desprestigio para, no sé a quién me recuerdan, para evitar que llegue la presidencia. Para el New York Times se sumó en esa campaña negra, con una efectividad que pues solo los clásicos de México han visto, ¿no? A ver, Hernán. Entonces, ¿qué se está haciendo? O sea, sí se está yendo también contra los medios, no diciendo que está lavando el cerebro, que está influyendo, pero es que también el historial es tremendo, tremendo. Nada más en el gobierno de Obama, la USAID estuvo detrás del derrocamiento de Yanuchenko en Ucrania, y luego de la guerra civil en Siria, y luego del asesinato de Gaddafi en Libia. El señor Obama se aventó esas tres, y la USAID estuvo antes, durante y después en Ucrania y en Siria, y durante y después en Libia. Ahí lo manejaron un poquito diferente porque los franceses, Sarkozy tenía ahí unas cuentas que quería saldar con Gaddafi porque le habían financiado su campaña. De hecho ha sido ya declarado convicto por esto, es culpable de esto Sarkozy. Entonces él se encargó también de hacer el levantamiento. El movimiento en Libia fue un poco diferente que en Siria o en Ucrania, pero el de Siria y Ucrania siguieron el libreto de la CIA junto con su brazo benévolo, la USAID. ¿Cuáles son las implicaciones, Hernán, de esto que estamos viendo? Porque como empezamos diciendo, esto es sin precedentes, no tiene precedentes más bien.
¿cuáles son las implicaciones de que sea el propio gobierno el que esté atacando esta agencia y que probablemente, bueno, Donald Trump la quiere eliminar? ¿Y cuál sería la implicación en el mundo? ¿Y cuál sería la implicación sobre todo que sea el magnate o el hombre más rico del mundo quien sea el principal atacante a esta agencia? O sea, ¿qué significa para ti ver a Elon Musk diciendo esto no sirve, esto no funciona? Y eso abre cuestiones también, u otras cuestiones como, se está echando a la bolsa Donald Trump y Elon Musk a la gente, es un voto de confianza, hay que darles un abrazo. ¿Cómo lo analizas tú, Hernán? Mira, hay varios escenarios y son en al menos 3 áreas que yo he visto. Uno, pues el dinero. Este dinero, estos 42,000 millones de dólares, ¿para dónde irá a dar, no? Eso pues habrá que esperar, porque pues primero va a tener que pasar, su eliminación tiene que pasar por el Congreso y probablemente haya algunas impugnaciones judiciales. Pero pues es muchísimo dinero, equivalente a lo que presta, que pudiera ser similar a lo que presta el Banco Mundial, pues es muchísimo dinero en el año, en gastos de estos. Bueno, ¿cuántas cosas no puedes financiar? Entonces, ¿qué harán con el dinero? Está por verse. Pero uno de los escenarios es que, ya ves que en sus declaraciones dice Trump que la USAID está en manos de lunáticos. Entonces yo pensé, pues bueno, ¿cuál es el programa que tiene Elon Musk? Pues el poner la bandera americana en Marte, ¿no? Lo dijo en su toma de protesta Trump. Entonces capaz de que se lo quite a los lunáticos para dárselo a los marcianos, ¿no? Y con eso puede financiar el proyecto de Musk. Es una especulación así, nomás tratando de equiparar los lunáticos con los marcianos, pero ese es el tema del dinero, nada más. Ahora, este supuesto soft power, ¿no? Que a través de desarrollo, a través de ponerte la zanahoria enfrente, los países permitían la llegada de los expertos, asesores para desarrollar el campo, las escuelas, la medicina, bla, bla, bla. Ese soft power que también tenía por abajo otros efectos políticos, pues dicen, ya no voy a gastar dinero en eso, entonces pues voy a irme directamente por lo que yo quiera. Entonces se abre la posibilidad de intervenciones militares directas, ya sin andarse con buenas maneras, ¿no? Y desde luego tampoco con remedios posteriores, ¿no? Porque, escuchando esta semana, ¿no? Cuando se hizo el anuncio a principios de semana de que Elon Musk quería ya acabar con la agencia, pues entrevistan a un cuate que está en Sudán del Sur, y él pues hay una hambruna ahí declarada ya, hay un problema humanitario tremendo, ¿no? Y dice, es que no está llegando la comida y se me van a morir los niños de hambre. Bueno, eso en sí es una tragedia. Pero te dice, bueno, ¿y por qué está la USAID ahí? ¿Y por qué hay hambre en Sudán? Ah, bueno, pues hay que recordar que en 2008 China firmó un acuerdo con Sudán para desarrollar la infraestructura del petrolífero que hay cerca de Darfur, donde está la hambruna, y lo que ha hecho Estados Unidos es impedir que salga el petróleo de ahí a toda costa. Y entonces, pues han financiado grupos guerrilleros, han bloqueado, provocaron la división de Sudán en 2 países, o sea, han hecho toda esta bola de atrocidades y desde luego que hay hambre. Y entonces hacen el desastre, luego dan la ayuda, entonces pues hay los que están muriendo de hambre, medio no se mueren, y luego les quitan la ayuda y entonces hay un problema humanitario peor, desde luego. Pero pues te puedes ahorrar todo el dinero si no intervienes ahí y dejas que China saque su petróleo, ¿no? Y ellos al final hicieron el acuerdo, invirtieron. Ahora sí que llegaron antes, pero pues no, pues hay que bloquear a China, pues tenemos un pleito más grande con China. Entonces, ese son el tipo de cosas. Entonces, ¿qué pudiera estar pasando? Que ya no van a andarse con miramientos. Oye, no debe de tener petróleo China, pues voy a bloquearle donde pueda, ¿no? Sin miramientos, sin agencia y hacerlo directamente. Entonces, y esa posibilidad, si la traemos a nuestra región, pues hablas de que el Comando Sur y la Cuarta Flota, pues van a incrementar su presencia regional, ya sin muchos miramientos, ¿no? Pues porque ya de ser muy prestigioso, pertenecer a la USAID, pues ya decir, ay caray, pues eres terrorista o
o qué agenda traes, ¿no? O sea, ya la desprestigiaron, aunque la dejen, Roberto, aunque la dejen, el golpe al poco prestigio que le quedaba, desde luego que, pues, que somos de memoria corta, ya había sido hace 50 años ya en esa película, ya la habían desnudado por completo, una agencia que no tenía ni 10 años operando, pues aquí está, miren lo que ya estaban haciendo. Pues se nos olvida, y entonces, pues pones cara de qué tragedia, y pues mira, es que las fundaciones todas son buenas, no, ni todas son buenas ni todas son malas, ¿no? Y estas menos, ¿no? En fin, entonces ese es el segundo aspecto. Primero, ¿para dónde va el dinero? Segundo, ¿qué miramientos, o no miramientos, o cómo expandir directamente tu brazo fuerte, olvidándote del soft power? Y por último, pues, ¿qué agenda ideológica vas a promover? O ya no va a haber nada de eso. O sea, ya no hay más que libertarios, no hay más que poder, no hay una aspiración, o sea, no hay una ideología que sustente esto más allá de, pues, los clichés de hacer América grande otra vez y porque puedo lo hago. O sea, hay un vacío enorme, porque si bien la agenda de desarrollo era perversa, era falsa, pues había como que ciertos valores, ¿no? Pues educación, salud, etcétera, que traían esas banderas. En el momento que ellos mismos dicen, ¿salud? ¿Cuál? Si lo que estaba yo haciendo era promoviendo la investigación de armas químicas biológicas en Wuhan. ¿Paz? ¿Cuál paz? Yo estaba alimentando a los mercenarios en Siria, de Al Qaeda. Yo la USAID de Obama, o sea, él estuvo ahí. Entonces, pues ya como que no hay un eje moral o un eje ideológico, moral no me gusta, pero ideológico, que diga, bueno, pues esto es lo que no hay. ¿O con qué van a reemplazar esto? Pues no sé. O sea, esa es otra gran incógnita. Así como está poco claro saber qué va a pasar con el dinero, aunque podemos especular que se va a ir a Marte, tampoco tenemos claro si porque tampoco es un ideólogo Trump, ¿no? O sea, es muy transaccional. Pero pues un pueblo que con ese control mediático que tienen, pues con eso tienen para pues estar contentos o para votar por él, ¿no? Lo que sí es de reconocer es que el regreso de Trump por la vía electoral a la presidencia de los Estados Unidos fue un claro mensaje de que quieren un gobierno disruptivo, los que votaron por él, que fueron mayoría. Queremos un gobierno disruptivo, y esto que está haciendo es disruptivo. Ahí no los está defraudando. En esto les están cumpliendo ahí la pareja, el dúo dinámico Elon Musk y Trump, ¿no? Querían disruptivo, aquí les va la disrupción y agárrense, ¿no? Hoy a medianoche, supuestamente bajan la página de nómina, o sea, están ya, pues, virtualmente despedidos, o sea, ahorita están en una baja administrativa, ¿no? Están en un permiso administrativo, pero, dejarán de pagarles a medianoche si no aparece por ahí un juez valiente que se interponga, ¿no? Oye, Hernán, ya lo dijiste, pero a mí me gustaría que hicieras hincapié porque he visto en entrevistas, por ejemplo, vi una entrevista en CNN que entrevistan a intelectuales, a expertos en medicina, en salud, y están furiosos, dicen, no, esto que está haciendo Trump es una barbaridad porque está cortando los flujos de ayuda a gente que de verdad la necesita. Ya explicaste que pues en realidad no la necesita tanto porque, bueno, luego hasta van y los vacunan a la fuerza a los que supuestamente necesitan la ayuda, pero ¿por qué está la gente furiosa que ni siquiera está en Estados Unidos, que ni siquiera es estadounidense, pero es que también a ellos les llegaba esta lana, Claro. dinero? A ver cómo es. Es lo primero que tendría que declarar. Es decir, o sea, estoy defendiendo a la USAID porque pues yo de ahí vivía. Lo que pasa es que, bueno, no sé a quién viste aquí, y ese experto, qué tan experto era, porque también se creó una raza de pseudointelectuales cuya mayor virtud, Roberto, era interpretar las intenciones de las agencias internacionales y quedarse ellos con los proyectos, es decir, con el dinero.
Y esos reclamos de esos pseudointelectuales, a la hora que están saliendo a llorar en sus países, pues se les voltean a ver y dicen, pues eso que tú investigabas aquí no tiene nada de sentido, no resuena en nuestra realidad. Esa era la agenda del de allá. Y eso es decir, bueno, pues estabas ahí tú en tu torre de marfil investigando tus proyectos, vivías a todo dar, te caían dólares, pontificabas de tu tema por aquí, por allá, pero hay otros que probablemente por necesidad o porque las intenciones de su patrón requerían de una intervención más audaz, por ponerle de esa manera, que se les considera traidores a la patria, porque los intereses que estaban defendiendo con su proyecto, pues no eran los de su país, eran contrarios. Y ahora, le pagaban a un montón de gente, o sea, estaban especulando porque realmente, pues todavía no lo confiesa, pero a lo mejor es inconfesable. Ben Stiller estuvo con Zelensky, aparentemente pagado por la USAID por $4 millones. Entonces fue con él y pues hay un par de payasos juntos, ¿no? Pues qué te puedo decir, ¿no? Pero pues le pagaron para ir para allá, o sea, ¿qué sabe de Ucrania Ben Stiller? O sea, a lo mejor, no sé, tuvo un antepasado ucraniano, la verdad no sé, pero pues o sea, no tiene nada en común, pero pues por ahí desfilaron personajes, hasta Denise Dresser, Maines y Chertorivsky estuvieron en Ucrania. Eso me preocupa, Hernán. Algunos ejemplos o una explicación, porque a lo mejor muchas de las personas que lo están viendo, diría mi abuelita, que ya no existe, en paz descanse, diría, oye Hernán, pero yo nunca he visto la USAID, o sea, U es Estados Unidos, Agencia del Desarrollo o Agencia para el Desarrollo Internacional, yo nunca lo he visto en mi país o nunca, pero no es que la vieras, porque de hecho pues no se ve, sino que ella llega una persona o dos y le paga a otra ONG, que esa sí la conoces, ¿no? Entonces claro, nunca ves USAID, pero sí ves Fundación Patito, Fundación Pérez, S.A. de no sé qué, y todas están alimentadas. Es más o menos así, ¿verdad, Hernán? Es correcto. Por ejemplo, uno de los reclamos más notorios del presidente Andrés Manuel López Obrador al Departamento de Estado y con nota diplomática, fue el financiamiento que le estaba dando USAID a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Pudieron documentar que le habían transferido casi 100 millones de pesos a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La otra organización, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, recibió más de $1,5 millones de ellos, ¿no? Y algunos medios de comunicación, bueno, como este caso político, lo reciben y lo pueden recibir directamente de USAID o a través de otras agencias, porque, por ejemplo, el turismo a Ucrania de Denise Dresser fue patrocinado por una organización de periodistas, no sé qué diablos, pero fondeada por la USAID. Entonces, siempre hay una interpósita persona en esto. Me regreso a México. INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que recibió $1,5 millones, era dirigido a finales del sexenio de Peña por este muchacho Pardiñas, Juan Pardiñas, que luego fue el director general del Reforma durante casi 5 años. Entonces, del INCO a Reforma, el INCO recibe dinero, habrá recibido dinero directamente del INCO o de USAID Reforma, no sé, no lo van a decir tampoco, ¿no? Pero pues muchos de los que escriben ahí, incluida Denise Dresser, pues son de las que han de estar pataleando ahorita, ¿no? Entonces, sí, medios de comunicación, organizaciones de periodismo, Artículo 19, todos esos que llegan y golpean de repente, que dices, oye, pues que tú no traías esta agenda y de repente como que se vuelven locos. Muy probablemente es porque están comprometidos con alguien, han recibido en algún momento apoyo y pues en algún momento se los cobran como bonacera, ¿no?
Me refiero al personaje del Padrino, ¿no? Al enterrador, que algún día tiene que pagarle el favor. Entonces les hicieron el favor, muchos personajes alrededor de esto, ¿no? Premios de periodismo y que luego despotrican, éxitos súbitos, que luego pierden la razón, como Anabel Hernández, o sea, ese tipo de cosas que no entiendes cómo alguien que pudo haber tenido ese reconocimiento de repente, pues, se vuelva loco, ¿no? O sea, pero pues muy probablemente es eso, su éxito fue comprado, ¿no? Y por ende, en el momento que sea necesario, pues le aplican la de Bonacera y dicen, ahora sí, tienes que decir que tú tienes las pruebas y aviéntate, ¿no? Entonces, pues hay que ver quiénes son estos que están declarando, o sea, es tremendo porque sí hay gente que estaba comiendo de USAID y que está dejando de comer, o sea, eso no lo estoy minimizando, o sea, es una tragedia además de todas las que estamos viviendo, ¿no? Pero pues estamos viviendo tantas tragedias juntas que ¿cómo le damos sentido a esto que se está viendo y viviendo y a lo que se dice y a lo que se hace, como para entender para dónde vamos y pues qué rumbo tomar, cómo protegernos, ¿no? Como sociedad, porque, híjole, o sea, sí, que se acabe la USAID en sí no es malo, pero la alternativa, intervenciones directas, dinero para otras cosas, los vacíos que se quedan, ¿no? Que dejan estos lugares, pues luego, pues cualquiera los llena, ¿no? Cualquiera los llena. Si estaban dándole de comer a poblaciones enteras, ¿quién va a llegar ahí a darles comida? Bien, Hernán, pues yo te agradezco, muchas gracias siempre por la denuncia y por estar ahí levantando la voz. Tu conclusión, después de ver, bueno, todo esto, la conclusión, alertar un poco a la sociedad. Te escucho, Hernán, y si no tienes una conclusión clara, porque yo tampoco tendría una conclusión clara, pues la cereza del pastel, que es escoger una palabra y cerrar con la palabra el programa y explicarnos por qué escoges una palabra o una frase, lo que tú quieras. Sabes que esta es tu casa, Hernán, así que adelante. Muchas gracias, Roberto. Pues mira, yo creo que la frase, si no es palabra, es una frase, es ¿quién iba a pensar que dentro de la Casa Blanca iban a salir estas denuncias, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Pero pues ahí está la voluntad del pueblo norteamericano, desesperado, yo creo, en muchas cosas, pidiendo algo disruptivo, y pues se lo están dando, ¿no? Muy, muy disruptivo, no, yo creo que más para el resto del mundo que para Estados Unidos, esto, y pues mueve todo el eje, ¿no? Porque pues el pleito geopolítico sigue, los métodos están cambiando. Y esos métodos, digo, si esto no nos gustaba, híjole, los nuevos métodos, quién sabe cómo serán. Los de toda la vida, estas simulaciones, la verdad no sé. Entonces, pues muy alertas, escuchar desde luego diferentes opiniones y con Trump, pues, la receta que los mismos norteamericanos quieren, o sea, nunca lo puedes tomar al pie de la letra lo que dice, pero tienes que tomarlo en serio. Hernán, ¿dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde te puede leer? Por favor, tus redes. Sí, la mayoría de mis contribuciones las pongo en X, Hernán Garza V. Ahí me pueden encontrar, ahí se pueden dirigir a mi sitio, que es hernangarza.com, tal cual, y ahí está todo, incluso este programa estará ahí disponible en el momento que salga, y pues todos mis artículos ahí los pueden encontrar, Roberto. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Pues muchísimas gracias a ti y bueno, pues corazones vemos, fondos no sabemos, altruismos vemos, intenciones no sabemos. Muchísimas gracias, Hernán, hermano, un abrazo grande, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias siempre por estar aquí, gracias por la denuncia siempre, que para eso estamos. Gracias, Hernán, nos vemos, hasta la próxima.